Tania Rin. Ya, yo creo que denme un minuto, si no se conectan, ya le damos. ¡Ay, ya habla! Hello, baby. Welcome to the world. Ya lo escuché. Ya ven, ya toma clases de inglés. Tiene buen acento. Ese niño debe de tener nombre en inglés, ¿eh? Mínimo Dustin. No, es Elliot. Ah, está bien. Sí, en inglés. Billy Elliot, ¿no? Ok, creo que ya son todos. Vamos a darle. ¿Tienen dudas de lo que acabamos de ver? ¿No están entendiendo nada? No, hasta ahorita no, profe. ¿No hasta ahorita no están entendiendo nada? ¿O no hasta ahorita no No, tienen? no tengo duda. Ok, ok. El bebé, bien, ¿no? Él está chiquito, le está aprendiendo. Ok. Entonces quedamos pronombre auxiliar del verbo en pasado, porque esta acción recae acá atrás. Ya nunca más vamos a volver a ser delgados. Did not, contracción didn't, pronombre más didn't, y le vamos a quitar, creo que eso no se alcanzó a grabar, no sé, pero se los repito. Siempre que utilicemos la manera
Ahí está. Siempre que utilicemos la manera negativa, ¿ya vieron ahí? Está en rojo y en negritas. Vamos a dejar la frase used to, ¿ok? En lugar de used con D, used to, vamos a quitar la D para que no nos provoque una confusión entre que si es pasado, entre que si es afirmativa, entre que si es negativa. Estamos hablando de una frecuencia de tiempo. Ya el didn't nos indica que es una oración en pasado y si ahí le ponemos una O que dice y negativa, ¿sí? Sí. Profe, ¿lo puede poner escrito en la parte de abajo del libro para que no se me olvide que es pasado negativo? A ver, lo explico otra vez, ¿va? Mejor déjalo grabo, para no escribirlo. Dame un segundito. Hijo, me hubiera bañado. Dame un segundo. Ya debería subir TikToks de esto. Ok, a ver, vamos a explicar. Vamos a hablar de estas tres frecuencias, ¿ok? La frecuencia en donde ya no somos delgados, la frecuencia en la que cae en pasado. Para que yo utilice una oración de manera negativa, utilizando la frase used to con el significado de solía, la estructura debe ser la siguiente. Debe de tener un pronombre. Después del pronombre, el auxiliar did. Este auxiliar did es el auxiliar en pasado de do y de does. Y de does, ¿ok? Did más una negación es did not. Para no escribir did not, utilizamos una contracción que es didn't. ¿Ok? Después del pronombre, la negación al pasado, porque la acción recae al pasado, la contracción did not, didn't, vamos a utilizar la frase que es solía, pero para no confundirnos, porque la frase, recuerden que la frase de solía lleva una D como si estuviera conjugada al pasado simple o como si estuviera conjugada en participio, la vamos a quitar y nos va a quedar el verbo en su forma simple o en infinitivo used y la frase y ay, espérame, porque se trabó acá. Y nos va a quedar el verbo used en su forma simple o en infinitivo y la preposición to, que no significa, ya quedamos en la primera hora de esta clase, que no significa usar para, sino que se va a, bajo esta estructura va a ser solía, ¿ok? Used to, solía, de manera negativa. Y vamos a trabajar el verbo. ¿Cómo va a ir el verbo? Ahí, bueno, aquí ya lo voy a parar, se los envío. Ahí está, Grecia, lo envía al grupo. Yo te recomendaría que solo veas ese cacho y lo pongas, porque vamos hasta aquí.
¿Cómo va a ir el verbo? En este caso de esta oración, nosotros no solíamos ser delgados. Capisci, ok. Clase de italiano rápido. Capito, io, lei, en este caso, tú, habré capito o capito, ya entendí. Y en todo caso ese capisci es capici. ¿Entendiste? Io, Grecia, capisci? E tu mi può rispondere capito, ¿ok? Pero luego vemos ese idioma. Entonces, en esta oración, oh, capito, capito. En esta oración el verbo va a quedar exactamente igual. We didn't, nosotros no solíamos ser delgados. We didn't, ¿qué es lo que vamos a agregar? We didn't, déjenmelo más chiquito. We didn't use, le quitamos la D, to be thin. Nosotros no éramos, nosotros no éramos delgados, pero existen casos, en la mayoría de los casos, en los que el verbo va a tener una terminación ing, ¿ok? Por ejemplo, díganme un pronombre. They. ¿Cuál? Perdón, no escuché. They. They, ok. Ellos no solían manejar. ¿Cómo quedaría? Ay, espérenme, espérenme. Ellos no solían manejar. They didn't used to drive. Are you sure? They didn't used, ahora que estoy diciendo, used to, ¿cómo se dice manejar en inglés? Drive. Casarse, ¿no? Porque la esposa te maneja tu vida. Ah, chiste, chiste de casados. Ok, ¿cuál es la regla? Acá está abajo. They didn't use to driving. ¿Ok? ¿Sí ya entendí por qué? Siento que me están ignorando. No sean así conmigo, por favor.
¿Alguien ya lo entendió? No hay problema. Si me dicen que no, se los vuelvo a explicar. No me voy a enojar, nada más ya nunca más vamos a ser amigos. ¿No lo entendiste, va, Tania? ¿Lo puede repetir, por favor? ¿Qué? Desde el alfabeto, profe, por favor. Ok, en la oración de arriba, we didn't used to be thin. Queda así, ¿ok? Queda el pronombre, el auxiliar did más la contracción didn't, el verbo, bueno, la frase used to, le quitamos la D para evitar confundirnos entre la negación, entre el auxiliar y entre el pasado. ¿Ya vieron? Para eso se quita la D. La D aquí significa peligro, ¿es cierto? La D aquí nos puede causar un problema. Que la gente que no sabe inglés crea que es un participio, que crea que el verbo está conjugado al pasado simple, ¿ok? Pero nosotros sabemos que es una frase. Entonces, si la quitamos, used to sigue significando solía, ¿sí? Y si yo pongo la negación más el auxiliar, que es un auxiliar que vamos a utilizar para la negación, que está en pasado, nosotros no solíamos, nosotros no solíamos ser delgados. No podemos poner el verbo, ¿cuál sería el gerundio, el participio presente del verbo ser? El verbo be, ing, being, ¿ok? Pero como este es el más utilizado, queda así. We didn't use to be thin. Porque es muy raro que utilicemos el verbo be con terminación ing. Normalmente utilizamos esto porque ya sabemos esta información que yo les estoy dando. ¿Ok? En el caso de la oración de arriba. En el caso de la oración de abajo, ellos no solían manejar. Pronombre, they, ellos. Didn't, did not, ellos no. ¿Cuándo no? En el pasado, ellos no. Used to, solían, ya quitamos la de. Ellos no solían. They didn't used to driving. ¿Qué pasaría si yo lo dejo así? They didn't used to drive. ¿Cuál sería la primera confusión que me causaría? Ahí dice, no solían conducir. Ok, ya le diste el punto. La primera confusión que me causaría sería pronombre auxiliar. Ah, está en pasado. Used to. Ah, caray. Used to, ¿qué significa? Si no le falta una D. Segunda confusión. Bueno, pasado primera. Segunda confusión, le falta una D. Y tercera confusión, el verbo está en. Podría ser Infinitivo. que esté en infinitivo o que alguien lo confunda diciendo que está en presente. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo le pongo así? They didn't use to drive.
Tengo una negación en pasado y un verbo en pasado también. Tengo una negación en pasado, un verbo en pasado y por lo tanto una oración en pasado mal. Mal escrita, les voy a decir por qué. Porque aquí dice, no solían manejar. They didn't used to drive. Es una oración totalmente en pasado. ¿Quiénes no solían? Ellos, they, didn't. Ellos no hacían. ¿Ellos no hacían qué? Ellos no solían qué? Manejar. Pasado. ¿Ok? Pero cuando yo agrego, they didn't used to driving, estoy hablando, pregunta, de una oración en pasado o de una frecuencia. Una frecuencia negativa, ¿sí? ¿Sí se entiende la parte de cuando es frecuencia y de cuando está conjugado al pasado? Porque aquí pregunta, ¿está conjugado al pasado? Pregunta de los 50,000. No, no está conjugada al pasado. Quedamos que este era un qué. Empieza con A, termina con U. Auxiliar. Eso es, quedamos que este es un auxiliar. Aquí esta oración no está conjugada al pasado. Es un auxiliar para utilizar la frase de yo solía o de, bueno, en este caso, una frase negativa, yo no solía. Ellos no solían, perdón, ellos no solían manejar. Y aquí no es manejando, simplemente es una estructura que las distingue de todas las demás. ¿Sí? Ahora, pregunta, ¿esta oración está al pasado? Esta oración sí, they didn't used to drive. Ellos no solían manejar antes. Aquí es una oración. Acuérdense cuando vimos el pasado que es una oración que empezó en el pasado y terminó en el pasado. Tal vez la estamos diciendo ahora, pero inició en el pasado, terminó en el pasado. Esa es la característica del pasado. Y cuando yo digo, they didn't used to driving, no estoy haciendo énfasis en el verbo. Estoy haciendo énfasis en qué? En la frecuencia con la que solía realizar la actividad. ¿Sí? Sí o sí. Sí, teacher. Siento que me están ignorando. Pero bueno, van a tener toda una semana para ver este.
Ahora, vámonos a la siguiente. Ya vimos afirmativa y apenas vamos en el solía, ¿eh? Todavía nos faltan otros tres usos del used to, el be, el get y el used to, que no es solía, que es el acostumbrado a, que antes sí, pero ahora ya no. ¿Cuál es la otra forma que falta para solía? Afirmativa, negativa, e Interrogativa. interrogativa, bien. Ya vi a Elliot con doble L, ¿no? Ok, interrogativa. ¿Qué hacemos cuando tenemos una forma interrogativa y tenemos el auxiliar did? ¿Qué hacemos cuando preguntamos? Normalmente, ¿qué hacemos? El auxiliar va al inicio. Ok, ¿cómo quedaría, por ejemplo, pongamos que nos golpeamos la cabeza y ahora ya no recuerdo si soy delgado o no? Y pregunto, bueno, en español, acuérdense qué función hace ese auxiliar al inicio. ¿Qué hacemos ahí? Quedaría, did we used to be thin? Did we. ¿Cómo queda el used to? ¿Con D o sin D? Con. Ok, anótenle ahí. Para la forma negativa y para la forma interrogativa, vamos a quitar la D. Mientras utilicemos el auxiliar en la forma negativa y en la forma interrogativa, vamos a quitar la D del used to. Y la frase va a quedar con el verbo de manera simple, ¿ok? Did we used to, ¿qué? Did we used to be thin? ¿Qué significa? El profe da clases tan chidas que hasta el hijo de Grecia ya las escucha, para los que no saben inglés. ¿Solíamos ser delgados? ¿Qué pasa si yo aquí le pongo así? Did we
Did we used to was seen. Ah, ya me faltó el. Ah, no, perdón. Que me tapa aquí la cámara. Aquí ya especifico. Estoy preguntando por un hecho que inició en el pasado y terminó en el pasado. Antes éramos, ojo, antes o solíamos antes ser delgados, éramos, ser, antes solíamos. Causa un poquito de confusión, por eso les digo, normalmente, ahí está. Did we used to be thin? Ok, estamos hablando de la frecuencia, acuérdense, no del tiempo verbal. Aquí hablo del tiempo verbal, aquí hablo de la frecuencia. Ok, la de abajo, ¿cómo quedaría? ¿Solían ellos manejar? And did they used to driving? Ok. Did they used to driving? ¿Qué significa? ¿Solían ellos manejar? ¿O solían conducir? Did they used to driving? Acuérdense que el they, ay, perdón, ando escupiendo aquí, que el they no necesariamente es como mencionarlo en la traducción al español. Si lo decimos en inglés es did they used to driving? Ya sabemos que ¿ellos qué? ¿Cuál es la acción? Nos vamos directamente a la acción. ¿Solían conducir? Used to driving? Yes. No. ¿Cómo harías esta misma pregunta en español? Por ejemplo, estamos todos en una mesa y estamos hablando que David y el profe no quisieron hacer un viaje porque era muy cansado, pero antes trabajaban los dos de traileros. Y tienes que hacer esta pregunta. Ahí sería al revés, ¿no? Serían ellos solían manejar. En español así, Dice, así las haces, ellos solían manejar. ¿O cómo o ellos preguntas? manejaban. ¿Ellos manejaban? Así, en confianza, ¿cómo la preguntas? Ellos manejaban. Sí, Tania, ¿tú la preguntas igual? Pues, ¿manejabas? ¿Ellos antes manejaban? ¿Used to driving? Sí, normalmente en español decía, pero sí manejaban, ¿no? O manejaban, ¿no? No decimos, antes ellos manejaban o solían ellos manejar. ¿Sí me explico? Es una frase, se los expliqué en la primera clase, es una frase exclusivamente para utilizar solían, para hablar de una frecuencia. Did they used to driving? Yes, yes, they did, o no, they didn't. ¿Sí? Ok, entonces déjenles pongo la estructura. Didn't, ¿les dejo didn't o les pongo did? ¿Cuál dejo? Didn't. Did. Luego, pronombre. Luego, el used to, que quiere decir solía. Y por último, verbo ing, signo. Did they used to driving? Yes, I did. No, I didn't. Bueno, en el caso que estamos viendo aquí.
Híjole, chavos, se puso complicado esto, ¿no? De todas maneras, les aviso, anuncio que hoy renuncio a negocios sucios. De todas maneras, les voy a dejar las clases grabadas. Normalmente, ahorita que ya tengo menos actividades, aunque sea, les voy a dejar la primera, les voy a ser bien honesto. Ahorita como 4:40 que estaba dando clases, por ahí se va a ver en la grabación, me acaban de avisar que falleció un familiar muy, muy, muy cercano y me saqué un poquito de onda. Voy a tratar de subírselas hoy porque lo más probable es que estos días no esté. Pero si no me da tiempo, porque ahorita ya nada más voy a agarrar unas cosas y me voy. Pero si no me da tiempo, el lunes, sin falta, ya las tienen, ¿va? ¿Dudas, preguntas? Necesito que esta clase sí la estudien. Ay, gracias, gracias, gracias. Necesito que esta clase sí la estudien bastante. Tómense el tiempo. Repetí como 800 veces en la primera clase. ¿Por qué use? ¿Por qué la de? El participio, el pasado, las formas de conjugar. Por ahí hice un poquito de remembranza de todo lo que hemos visto. Lo repetí muchas veces para que podamos entender lo demás. Vean la clase, tomen bien sus apuntes, pausen sobre todo la primera clase, poco a poquito, y si la primera clase queda bien, todo lo demás se va a ir fluidito, no va a haber pues problema o ahí cosas que puedan saltar. Si eso ocurre, de todas maneras, la siguiente clase iniciamos con esto. Me voy a ir más rápido, lo voy remembrando, contando con que ustedes ya vieron la clase. Que nos faltan todavía 3 usos del just. ¿Ok? Dudations. Dubi in italiano. Non c'è dubios. Se non c'è dubbio, No, ci vediamo la seguente settimana, ¿ok? Sin dudas, profe. gracias. Ok, nos vemos. Cuídense, un abrazote, que estén bien.